Un saludo de parte de la Alianza por una Vida Digna y de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Hemos tenido el interés de conversar en esta oportunidad sobre un tema que nos interesa a toda la población del país, que es el tema de la economía y más específicamente de algunos aspectos como el tema fiscal y el tema de la reactivación económica. Para ello vamos a conversar en esta oportunidad con dos especialistas en el tema, economistas, don Guillermo Zúñiga Chávez, él fue ministro de Hacienda, también fue diputado de la Asamblea Legislativa, es un especialista en el tema de la economía, escribe regularmente en un blog que tiene y es una persona que generalmente está aportando y reflexionando ya desde su posición fuera de la academia y también fuera de la función pública en este momento. Y don Luis Paulino Vargas Solís, quien es docente de la Universidad Estatal a Distancia de la UNED y es director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, de la UNED. Y también él escribe en su blog personal regularmente temas que nos interesa, como dije, a toda la población. Hay un tema muy reciente que es el tema de la exposición que hizo en estos días el señor ministro de Hacienda en relación con la situación fiscal del país y las propuestas que hace el gobierno para resolver esa situación. Entraremos en ese tema más adelante, pero quizá de manera previa sería interesante conversar de manera más general, dialogando entre nosotros, cuál es la situación que ustedes perciben en este momento en el país, más allá de lo dicho por el ministro, si es una situación realmente grave, es una situación que se puede controlar, o si es algo, digamos, que se asemeja a otras realidades que hemos vivido en otro momento del país. Tal vez empezamos con don Guillermo. Bueno, como gusten, buenos días. Un saludo a usted, Héctor, a don Luis Paulino. Es un gusto compartir con ustedes y con las personas que sigan esta conversación. Hoy estamos en los primeros meses del año 2020 y la preocupación principal que yo abrigo en este momento es que yo no veo signos robustos de reactivación económica. Con tasas de crecimiento el año pasado de la producción en su conjunto de 2,1%, que fue lo que creció el Producto Interno Bruto, y un proyectado que hace el Banco Central para este 2020 de 2,5%. Eso es muy raquítico para poder sacar a este país del enredo en que está, que principalmente tiene que ver con temas del desempleo y la informalidad. Esa es la preocupación principal mía, diciendo además que un gran aliado para un ministro de Hacienda es que la economía camine, porque entre más camine la economía, más va a recaudar y le va a ser más fácil manejar las cosas. Y ahí es donde veo yo que se han venido dando palos de ciego. Siento que se ha puesto un poquito la carreta delante de los bueyes, como dice nuestro pueblo, como decimos nosotros. Se privilegia más los equilibrios financieros y que tengamos una inflación, un crecimiento general de precios pequeño, 1,8 me parece que fue el año pasado, 1,5, 1,8, por debajo inclusive de la meta del Banco Central, pero la economía no carbura. Y desde luego en la presentación del ministro ayer, eso no se vio, eso fue una cosa, digamos, fue mucho más fiscal. Pero ahí quiero yo centrar mi preocupación. El tema de la reactivación. Reactivación y generación de empleo y generación de ingresos para que la población viva bien, viva mejor y la población se anime y empiece a consumir y el mercado interno se reanime y reactivando el mercado interno también se jala el resto de la economía. Y eso, desde mi punto de vista, y voy a adelantar, eso pasa por un diálogo entre sectores que lo veo ausente en este momento. Luis Paulino, ¿cuál es tu criterio? Sí, yo creo que el país está atravesando una situación que yo creo que merece ser considerada como una situación de crisis que tiene múltiples manifestaciones. Ha sido una crisis que venimos arrastrando desde hace prácticamente 10 años o más de 10 años. Yo diría que desde 2009, cuando se sintió el impacto de la crisis económica mundial, de ahí en adelante no volvimos a levantar cabeza.
y hay algunos indicadores que lo ilustran con muchísima claridad. De ahí en adelante, digamos, en el 2009 se deterioraron las cuentas fiscales y se deterioró el empleo y no se volvieron a recuperar, y con el paso del tiempo tienden a agudizarse los problemas del empleo, los problemas de las finanzas públicas. A estas alturas, lo que vemos ya es un cuadro de deterioro acumulado a lo largo de todo este periodo, una serie de manifestaciones problemáticas, que es una especie de síndrome, porque tiene múltiples manifestaciones de problemas, múltiples manifestaciones de crisis. Entonces tenemos una situación del empleo que yo creo que merece ser considerada catastrófica. Es catastrófica desde hace 10 años, pero últimamente es peor aún. De alguna manera la herida que estaba abierta se está gangrenando. Tenemos una situación fiscal que viene de más de 10 años atrás, y también ahí el problema, repito la metáfora, también ahí la herida que estaba abierta, que ha permanecido abierta por 10 años, ahora está prácticamente gangrenándose en una situación que cada vez es más difícil de sostener. Efectivamente, como lo decía Guillermo, la economía casi no crece. Ese 2% del que habla el Banco Central, ya, quitémosle el efecto artificial que inducen las zonas francas. Las zonas francas en el último año crecieron arriba del 10%, sin que eso se percibiera en el resto de la economía. Es un crecimiento que está concentrado ahí en las zonas francas, que el resto de la economía no lo siente. Hay un 5% del empleo que está ahí en zonas francas, y qué dicha por esas personas, por ese 5% que está ahí, pero para el resto de la gente, el 95% del empleo que está fuera de zonas francas, eso no significa nada, como no significa nada ni para las finanzas públicas, ni para el mejoramiento del empleo de todo el resto de la población que está urgida de empleo. Entonces, quitamos las zonas francas y el crecimiento económico se nos va a venir muy por debajo del 2%. Crecimiento de esa economía del 95%, donde trabaja el 95% de la gente y de la cual depende el sostenimiento de las finanzas públicas. Entonces, yo creo que es un cuadro que merece ser considerado como un cuadro de crisis que lamentablemente amenaza empeorar, amenaza agudizarse, y tal vez lo que yo llamaría la atención además es de que las élites que gobiernan el país, los diferentes sectores de poder, no solamente los grupos políticos, sino también los grupos económicos y mediáticos que mayor influencia tienen en la conducción del país, esas élites no parecen tener capacidad para generar soluciones. Las soluciones que ofrecen son de alcance muy limitado. Yo no sé si es por falta de imaginación, por falta de creatividad, porque les da miedo, porque dar soluciones de fondo a lo mejor significaría tocar ciertos intereses muy poderosos, entonces se preferiría no tocarlos, se omite no tener que pronunciar esas soluciones, porque entonces se podría estar en conflicto con intereses muy poderosos. Pero lo cierto del caso es que esas élites hoy día se ven amarradas, incapacitadas para generar soluciones, y de esa manera el país va hacia un curso de agravamiento de la situación. Yo rescato lo que dijo Guillermo al final de ahora de lo que habló, en el sentido de que sí, el país está necesitando un gran diálogo nacional. Eso, cuando la discusión del paquete fiscal hace año y resto, en los últimos meses de 2018, eso es algo que yo lo decía cada vez que tenía oportunidad. Yo les decía, vean, este paquete fiscal no nos va a resolver el problema, que es lo que se está evidenciando ahora. Si queremos resolver el problema, paso número 1 indispensable es que en este país nos sentemos a dialogar como gente grandecita y responsable, para llegar a aquellos acuerdos fundamentales que al país le urge, y que en ausencia de esos acuerdos fundamentales yo creo que la situación se nos puede ir de las manos. Hay un aspecto que me gustaría precisar en lo que se ha expuesto últimamente, de parte del ministro de Hacienda también, es que llama la atención de una inflación más baja. No se presenta esto, no pareciera ser un signo positivo, sino, me pregunto, ¿tendrá relación con un temor generalizado de la población, dificultades para consumo? ¿Cómo se explica esa situación en ese marco tan difícil, una inflación baja? Bueno, un poco de todo, Héctor. Al no haber capacidad de compra, la gente no compra. Entonces no va a ir a presionar, digamos, no compren los volúmenes que debieran, ni acostumbrados, no va a ir a presionar los precios. Como hay una estrategia de endeudar el país en dólares, entonces hay una relativa abundancia de dólares. Como las importaciones, producto que la economía no camina, son pequeñas, hay una relativa abundancia de dólares.
y al estar el tipo de cambio más o menos estable, pues va a haber menos presión sobre los precios. Entonces yo por ahí creo que lo explico, pero déjeme hacer una precisión sobre dos cosas que dijo en su exposición anterior Luis Paulino. También me parece importante aclararlas o precisarlas. Ciertamente el año 2009, que fue el año donde se expresó de manera más cruda la crisis, a partir de ahí me da la impresión a mí que no se logró entender la manifestación profunda que significó eso. Otros países lo hicieron. Otros países sufrieron caídas de la producción más grandes y más rápidamente se recuperaron. Los mismos europeos, los mismos Estados Unidos. Nosotros, a nuestra forma, tratamos de paliar la crisis, y yo creo que la paliamos. En el 2009, que fue el año más duro, la economía creció, o más bien cayó 1,2, creo que lo que finalmente el Banco Central dio. Cuando hubo economías que decrecieron como 10%, menos 10%. Entonces, pero el hecho que el impacto en nuestra población no hubiese sido tan fuerte, tiene razón Luis Paulino, ahí se empezó a deteriorar el empleo y ahí empezó la economía con sus dificultades para crecer. Y en la parte fiscal, y lo digo aquí con toda confianza, y esto lo he explicado muchas veces y lo voy a repetir, nosotros habíamos logrado bajar la deuda, la relación deuda-PIB como 18 puntos. Entonces teníamos espacio para manejar la economía diaria. Y no es exactamente totalmente cierto, y eso puede ser conversación de otro momento, como me han dicho a mí, sobre todo los grupos ortodoxos de la economía, los conservadores económicos del país, que ahí a mí se me fue la mano en el gasto, y eso es lo que me acusan. Eso no es así. Mantuvimos una política de salarios que habíamos pactado con los grupos de trabajadores, e inclusive el sector privado en el año 2009 dio incrementos salariales más altos de lo que tenía la fórmula les reflejaba. Ahora, pero ¿qué es lo que pasó? En términos de lo fiscal, sí, eso tuvo su impacto ahí. Nosotros cerramos, fíjese, el 2009 con 4,2 del PIB de déficit, 4,2 del PIB en medio de la crisis más grande que ha vivido el mundo, el capitalismo mundial en el siglo XXI. Hoy estamos cerrando en 7. ¿Qué pasó? Obviamente había que recomponer algunos de esos resultados y para eso había que pasar una reforma que se trató de pasar y no pasó. Que si echamos la historia un poquito hacia atrás, don Abel en el 2005 trató de pasar una reforma y se la trajeron al suelo en la sala cuarta los dos casos. Entonces, digamos que hay más tela que cortar, porque si hubiéramos pasado una reforma tal vez en el 2000, ¿cuándo sería? El 2012 por ahí, quién sabe, tal vez las cosas andarían hoy un poquito distintas. Si se hubiera pasado una reforma con don Abel allá en el 2005, tal vez las cosas se hubieran andado un poco distintas. Entonces, lo que yo quería retomar es, yo creo que eso Luis Paulino ha insistido mucho a lo largo de sus escritos, es que la matriz productiva nacional hay que recomponerla. No hemos logrado los índices de productividad que debiéramos tener como país. Si no hay productividad, no estamos generando suficiente riqueza, no estamos absorbiendo suficiente empleo, no estamos generando suficientes ingresos, etc. Tanto que a año y resto de haberse pasado la reforma, los frutos que la reforma está dando, la última, ¿vale? La que sí logró pasar el gobierno de Carlos Alvarado, con el apoyo de los mismos grupos que muchos años atrás se habían opuesto, no está rindiendo lo que se esperaba, por lo menos por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque la economía no camina. Aquí sería interesante, dado que ambos coinciden en un aspecto clave y lo han hecho no solamente aquí en la conversación, sino en los escritos que ustedes publican regularmente, el tema de la reactivación económica es un tema clave. Cabría aquí la pregunta popular de qué es primero, si el huevo o la gallina. Entonces uno podría preguntarse, porque viendo la exposición del señor ministro de Hacienda, él enfatiza en la necesidad de sanear las finanzas públicas para poder lograr la reactivación económica. Entonces yo pregunto, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Hay que primero sanear las finanzas públicas o hay que primero lograr la reactivación
se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. ¿Cómo es ese orden, Paulino? Sí, Héctor, para referirme brevemente a lo de la inflación que preguntaste, yo creo que la inflación, la baja inflación que Costa Rica tiene es simplemente un síntoma de la debilidad de la economía, por diferentes razones. Digamos, voy a omitir de explicar por qué lo estoy diciendo, pero esa inflación que alguna gente, particularmente el mismo gobierno de Carlos Alvarado y gobiernos anteriores, celebran como un logro, en realidad en el caso de Costa Rica, y muchas veces así ocurre en diferentes países del mundo, en el caso de Costa Rica es una manifestación de debilidad, es un síntoma de la debilidad de la economía. Ahora, sobre lo que Guillermo dijo de la política económica en el gobierno de Oscar Arias, yo no voy a entrar en esa polémica con Guillermo ahorita. Digamos, yo personalmente creo que se hicieron algunas cosas bien y otras no se hicieron tan bien. Como todo en la vida. Sí, sí. Yo creo que efectivamente lograron poner un colchón que atenuó un poco el golpe de la crisis. Sin ese colchón, el golpe de la crisis posiblemente hubiera sido más violento. Eso no tengo ninguna duda. Pero ahí el problema no es si el gobierno de Oscar Arias y don Guillermo como ministro de Hacienda hicieron muy bien o regular o mal las cosas. Este no es el problema. El problema es que hay cuestiones de fondo, digámoslo así. Digamos que hay una patología, una enfermedad de fondo que tiene una serie de síntomas. El desempleo es un síntoma, el estancamiento económico es otro síntoma, el problema fiscal es otro síntoma. Hay una patología, una enfermedad de fondo que tiene esos síntomas y esa enfermedad de fondo no se le quiere entrar. O sea, da mucho miedo a las élites, les da mucho miedo entrarle a esa enfermedad de fondo. Y esa enfermedad de fondo tiene que ver con el hecho de que este modelo de desarrollo, con esta estructura productiva, como lo dijo Guillermo, una estructura productiva de baja productividad, una estructura productiva, pongámoslo ahora, voy a recurrir a otra metáfora, a la metáfora de un tejido, de una tela. Deseablemente la economía debería ser como un tejido donde las hebras estén fuertemente hilvanadas, fuertemente entrelazadas. Lo que nosotros tenemos es una economía deshilachada, no hay encadenamientos productivos, no hay generación de valor agregado, no hay por lo tanto productividad. Ese no es un problema exclusivo del sector público, en el sector público hay ineficiencias, yo soy el primero en reconocerlo, pero es que las ineficiencias también están en el sector privado y el sistema productivo mismo como tal es un sistema productivo que adolece, que sufre problemas importantes. No se le quiere entrar a eso. Entonces el problema no es si el gobierno de Oscar Arias lo hizo bien o mal, yo creo que hizo cosas buenas y sí, de acuerdo, digamos, siempre se cometen algunos errores, se cometieron errores, eso es secundario. Lo fundamental aquí es que hay un problema grande de fondo. Alrededor de ese problema tenemos que sentarnos a hablar porque lo que significa es repensar el modelo de desarrollo. O sea, si vamos a seguir creyendo que con atraer empresas para zona franca vamos a salir adelante, estamos perdidos. O sea, la experiencia, los datos empíricos son contundentes. O sea, tenemos 20 y tantos años de apostar a la estrategia de inversión extranjera en zona franca. Carajo, son evidencias empíricas de 20 años que nos demuestran que no, que está bien, están esas empresas ahí, le dan trabajo a una cantidad de gente, un 5% de la población ocupada, les pagan buenos salarios, qué maravilla. Pero de esa forma no vamos a resolver el problema y la evidencia es perfectamente clara. O sea, hay que ser muy terco, ideológicamente terco, para no darse cuenta de un hecho tan evidente. Y sin embargo, esa terquedad ideológica es epidemia en Costa Rica. Esa terquedad ideológica hace que se siga insistiendo en que la receta es atracción de inversión extranjera para zona franca, a pesar de que evidentemente eso no nos resuelve los problemas. Entonces, insisto, yo creo que retomo el tema, que necesitamos un gran diálogo nacional porque si no de esta carajada no salimos. Aquí hay problemas de fondo que van más allá del problema fiscal, incluso más allá del problema del empleo, porque insisto, a mi modo de ver, tanto el problema fiscal como el problema del empleo son síntomas de un problema más grande que hay de abajo y tenemos que atacar ese problema de fondo, sin perder de vista que hay cuestiones que requieren estrategias muy lúcidas, muy bien orientadas, muy bien diseñadas, también audaces, no podemos ya andarnos con pichuleitos, ¿verdad? Esas cosas que requieren audacia, imaginación, capacidad de diálogo
para atenderlas con la mayor celeridad posible, que es especialmente el problema fiscal. Porque el problema fiscal, aunque es un síntoma, puede también ser un detonante. O sea, el problema fiscal puede ser el problema que gatille, que jale el gatillo para que esta garajada se note. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso tenemos que atacar el problema fiscal. Y entonces, para contestar tu pregunta y ya terminar, pero no quiero abusar del rato de mi conversación, te diría que si la reactivación y lo fiscal va uno antes, otro, pues no, tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Pero el problema fiscal tiene que abordarse de una forma que no ahogue la reactivación. O sea, la reactivación requiere una serie de esfuerzos, por eso podemos hablar luego, una serie de esfuerzos para llevar adelante la reactivación, pero según cómo se diseñe la estrategia fiscal puede ahogar, puede asfixiar la reactivación. Una estrategia fiscal basada en una política de austeridad fiscal asfixia la reactivación. Lo que se ha venido planteando básicamente es en una línea austeritaria, es una línea de austeridad fiscal. Tal vez no una austeridad fiscal muy extrema, es una austeridad fiscal digamos que moderada, pero es austeridad fiscal y en tanto tal como austeridad fiscal frena la reactivación y dificulta la reactivación. Entonces, tiene que ser una estrategia que haga lo que hay que hacer para reactivar la economía y que haga lo que hay que hacer para atacar el problema fiscal, pero con un diseño de la estrategia fiscal que no asfixie los esfuerzos de reactivación económica. Sí, yo en eso coincido con Luis Paulino, que hay que hacerlo simultáneamente. Y me parece que a veces yo veo esta economía nuestra, sí, como profesor, digamos. Esto es como el libro de texto lo que estamos viendo. ¿En qué sentido? Cuando se diseña la política económica, y permítame esta digresión que es un poquito más teórica, pero de la vida, con implicaciones prácticas en la vida de todos nosotros, uno decide a dónde quiere priorizar. Aquí claramente la política económica que este gobierno ha seguido, su prioridad no es el empleo. Su prioridad es tener una inflación baja. Como se autorrecetaron restricciones a la política hacendaria por una bendita regla fiscal, ¿verdad? Y se definieron un número. Y además con eso fue que convencieron pasar la cosa de la reforma, y con eso fue que convencieron hacer las alianzas políticas para viabilizar estas cosas. Porque esto también es político. Político en el sentido de alianza de grupos, como lo has estado planteando. Entonces, la política fiscal en este momento prácticamente no tiene espacio. Entonces quedó lo monetario y empezaron a bajar tasas de interés y bajar los encajes legales, que para palabras sencillas eso es tirar plata a la calle, ¿verdad? Pero como el objetivo es el empleo, se diseña, el objetivo es la inflación, que los precios no suban, se diseña todo el resto del aparataje para que se cumpla eso. Yo sinceramente diría que yo creo que si pensamos en el artículo 50 de la Constitución Política, que habla, ¿verdad?, de que el Estado debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, lo que debiéramos estar pensando es cómo generamos condiciones de empleo y de reproducción de nuestra población de una manera lo más sana y óptima. Y si ese es el objetivo, usted arme el resto de la política. Entonces, por eso digo que es como el libro de texto. Si a pura política monetaria vamos a poder sacar adelante la economía. El otro gran tema de texto, ¿cuánto Estado, cuánto mercado? ¿Cuánto tiene que estar en manos del sector público? ¿Cuánto tiene que estar en manos del sector privado? Aquí viene la discusión que ya sacó las orejas el conejo, pero esto va a seguir para adelante. Los temas de las privatizaciones o concesiones, etc. El otro gran tema, que Luis Paulino ha insistido en eso, y creo que con razón. Tenemos una institucionalidad y un diseño de política muy clara para todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con inversión extranjera, atracción de inversión extranjera, promoción de exportaciones, etcétera, zonas francas. Y de una vez voy a aclarar, yo jamás iría en contra de tener eso. Pero ¿qué es lo que requiere? Necesitamos incorporar cosas similares para todo lo que es el mercado interno, que es donde está la mayoría de las personas. Pero aquí dejamos de hacer
política agropecuaria para mercado interno, dejamos de hacer política industrial para incorporar las pequeñas y medianas empresas, dejamos de hacer política sectorial en general para mercado interno. Entonces, si de alguna manera con las limitaciones en los impactos que aquí los dos hemos reconocido tiene el modelo de promoción de exportaciones que genera empleo, genera ingresos, genera exportaciones, etcétera, pero que no derrama, no desparrama en el resto de la economía, pues yo creo que si cuanto antes nos decidiéramos ponernos a trabajar y desarrollar institucionalidad, política pública, apoyos financieros, empate de la capacitación para desarrollar el resto de la economía, sería maravilloso. Y aquí déjeme incorporar un tema que yo creo que no nos podemos ir hoy de aquí si no lo metemos. Bueno, para decir que también la reactivación tiene que ir de la mano con los otros ajustes. Aquí yo estoy hablando de una política integral, poniendo en el centro la reactivación y el bienestar de la población, definido por el artículo 50 constitucional, que yo creo que ese es el mandato, es tan válido como cualquier otro artículo constitucional, quizá el más valioso, o el que debemos todos andar en nuestra cabeza. El otro gran tema es la transformación de nuestra economía en una economía ambientalmente amistosa, exitosa, la transformación ante los nuevos retos que ahora son globales del medio ambiente y el cambio climático. El gobierno ya hizo una propuesta, pero hay que operacionalizar esa propuesta. Agobiados porque el precio de la electricidad es cara, agobiados porque cambiar la flota de autos es un problema, agobiados por las finanzas que puede tener el ICE, que va a ser un actor fundamental en la electrificación de los transportes en este país. Agobiados por esas cosas, estamos dejando de lado un punto importantísimo que puede generar miles de empleos, puede generar miles de ingresos, puede generar miles de oportunidades de inversión, que es empezar en serio a la transformación de nuestra economía hacia una economía, pongámosle un nombre, climáticamente exitosa, ambientalmente exitosa, una economía verde, etcétera, que inclusive puede permitir ir a los mercados internacionales a fondear proyectos en los mercados de bonos verdes y en las finanzas verdes, que es todo el nuevo mundo que se empieza a construir. Nada más lo dejo ahí, porque eso es un tema que a mí me resulta absolutamente apasionante y relevante, muy relevante en este momento. Creo que de la reflexión de ambos, uno podría creer que el tema central debería estar en la persona, es decir, y en las familias. Y eso se traduce en el tema del empleo, es decir, ciertamente el tema fiscal es un tema que debe ser atendido, debe haber un diálogo nacional, propone Luis Paulino, para diseñar una política. Yo suscribo el diálogo nacional, estemos claros, siempre lo he dicho, llevo años diciendo. Ambos, entonces... esto es muy complejo. Un elemento importante, el tema es cómo lograrlo. El tema es que de fondo está la persona y la familia, es decir, si queremos lograr esa sanidad de las finanzas públicas y queremos lograr reactivación económica, eso no es simplemente para mostrar signos bonitos en los documentos, es para que la gente viva mejor. Sin embargo, según datos del Estado de la Nación, hay un problema serio ahí, se dice que es un problema estructural, que uno a veces duda de si el concepto de que hay un problema estructural es una excusa, uno sabe que realmente de fondo sí lo hay, ¿verdad? Pero se dice que el tema del empleo pasa por el tema de la cualificación, es decir, las personas de la mayoría de la población que está desempleada no tiene la cualificación necesaria para aspirar a los puestos de trabajo que se están abriendo, y por otro lado el tema de la concentración del empleo o de la oferta de empleo en la zona central del país, descuidando lo que ya sabemos, ¿verdad? Las zonas costeras y las zonas más alejadas del centro. Desde ese punto de vista, ¿cómo es posible o es viable pensar en una reactivación que sea inclusiva, o la reactivación es reactivación en seco nada más? ¿Cómo lograr eso? Primero, el tema que le ponen, que el problema del empleo es un problema estructural, y con eso se refieren a que supuestamente la población trabajadora de Costa Rica carece de las calificaciones que las empresas transnacionales demandan. Estamos entonces hablando, así planteado, estamos evidentemente hablando de las empresas transnacionales de zona franca que tienen determinadas calificaciones en cuanto al tipo de personal que demandan, que requieren. Perdón, pero esas empresas han venido creciendo al 10, 11, 12%.
Si crecen al 11 o 12% es porque cuentan con todo el personal que requieren. Todo el personal que demandan, que necesitan, con las calificaciones que le necesitan, lo tienen. Si no lo tuvieran, no podrían crecer al 10-11%. Simple. O sea, no se puede hacer chocolate sin cacao, no crecerían al 12% si no tuvieran el personal calificado que requieren. Ese no es el problema. Ese no es el problema por la sencilla razón de que usted puede darle una excelente calificación a los 2.200.000 personas, los 2.500.000 personas de la fuerza de trabajo de Costa Rica, pues darle a todos y a todas una excelente calificación. Las transnacionales de zona franca no les van a dar trabajo, simple, no les van a dar trabajo. Dan el trabajo que dan, ya es una cantidad que ya sabemos cuánto es, equivale al 5% de la población ocupada, con eso crecen al 10 y 11, 12%, imposible que crezcan más, pero ni China. Bueno, no, ese no es el problema, esto es falaz y además es una grosería porque le están echando la culpa a la gente que sufre el problema del empleo. Lo que están diciendo es, vea, usted está desempleado o usted está en informalidad laboral porque usted es un vago que no estudió. Eso es lo que le están diciendo y eso a mí me parece un insulto, una falta de respeto y una irresponsabilidad de parte de los gobernantes. Un paréntesis breve sobre eso, porque ayer efectivamente un economista, que obviamente no es ninguno de ustedes dos, decía en un canal de televisión que la gente tenía que comprender que tenía que ponerse a estudiar para poder conseguir empleo. Sí, y ahí, Héctor, ahí recuerdo una famosa frase que la gente a veces no ha entendido bien, una famosa frase del gran economista inglés John Maynard Keynes, cuando dijo que en el largo plazo todos estamos muertos. Lo que quería Keynes decir con eso es que la frase completa de él es: los economistas le hacemos un pésimo favor a la gente, a la humanidad, si llegamos y le decimos que el mar que está tormentoso en algún momento estará calmo, porque en el largo plazo todos vamos a estar muertos. O sea, lo que Keynes estaba diciendo es: las crisis económicas que golpean a las personas, que maltratan su calidad de vida, que causan angustia y dolor en las personas, esas crisis económicas no podemos esperar a que en el largo plazo se resuelvan. La gente necesita soluciones ya. La gente que no tiene trabajo necesita trabajo ya. La gente que sufre pobreza y que sufre hambre necesita una comida y poder llevar a sus chiquitos a la escuela ya, no para dentro de 5, 10 o 20 años. Ese tipo de expresiones, como lo que usted está diciendo, es el tipo de soluciones, espérense a largo plazo. En el largo plazo todo se va a resolver. En el largo plazo el mar se habrá calmado, la tormenta habrá pasado y todos estaremos tranquilos. No se vale. Entonces, eso es una falta de responsabilidad de parte de los economistas decir eso. Costa Rica necesita reactivar la economía y tenemos que pensar en la cuestión de la reactivación económica como un esfuerzo para ya, para tener soluciones lo más pronto posible, para empezar a ofrecerle empleo a la mayor cantidad posible de gente en el lapso más corto posible. Así tiene que empezarse la reactivación. Y esa reactivación, que como yo decía antes, tiene que encarzarse con una estrategia fiscal sensata, que resuelva el problema fiscal sin asfixiar la reactivación. Esa reactivación tiene que encarzarse con algo que decía Guillermo, que es repensar el modelo productivo de Costa Rica. Toda esta idea de la economía verde está bien. O sea, las tecnologías verdes, las nuevas formas de abastecimiento energético, una serie de cosas que hay que pensarlas muy seriamente. Hay que pensar seriamente nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir, teniendo presente la crisis ambiental, y pensar seriamente que necesitamos una economía distinta. Como yo decía antes, tenemos una economía que si fuera una tela, es una tela deshilachada. Entonces necesitamos reconstruir ese tejido y eso significa tener una economía con encadenamientos productivos que aproveche su potencial, sus potenciales productivos, su potencialidad productiva, su dotación de recursos, que le incorpore tecnología, valor agregado, conocimiento, que permita de esa manera generar muchos empleos con alta productividad, por lo tanto con buenos salarios, con buenos salarios para las personas trabajadoras y con buenas ganancias para las mismas empresas. Porque finalmente, pensémoslo así, finalmente una alta productividad es el requisito necesario e indispensable para que las empresas sean prósperas y puedan tener ganancias, para que los salarios sean buenos y la gente pueda tener la gente trabajadora pueda tener un buen ingreso y una buena condición de vida, para que también se puedan pagar los impuestos y las cuotas de seguridad social que sostengan un estado social de alto nivel, de mucha calidad, como deseamos tenerlo, ¿verdad? Esa es la base fundamental de la sostenibilidad de la economía en el mediano y largo plazo.
Entonces son como varias piezas, yo sugiero imaginarlo como un rompecabezas, que en este momento lo tenemos desordenado, que tenemos que ver cómo lo acomodamos, donde tenemos que resolver el problema de la reactivación como una cosa, ojalá para un plazo lo más corto posible, el problema fiscal como una cosa también para un plazo lo más corto posible y de una manera coherente con la reactivación, y eso en un marco más amplio, que es la idea necesaria que tenemos que empezar a discutir, de que tenemos que replantear el modelo económico que tenemos, porque evidentemente, o sea, yo creo que la evidencia es contundente y habría que ser como ideológicamente bastante ciego para no darse cuenta que este modelo económico está necesitando un replanteamiento y un replanteamiento en serio, ¿verdad? No, déjeme decirle esto, que digamos, la forma en que Luis Paulino lo plantea a mí me parece tan sensato. Es que no es mostrar las cifras, ¿verdad? Y mostrar los números, es que un 12% de desempleo o 1 millón de compatriotas informales, o etcétera, o 20% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza. Eso no es cifra para mostrar, es que eso es gente de carne y hueso. Perdón, y cuando uno está en la función pública y tiene esas responsabilidades, yo siempre traté de tener presente las caras de las personas a la hora de tomar las decisiones, buenas o malas. Creo que hicimos lo mejor que se pudo. Entonces, eso es muy importante, porque eso es humanizar la función del análisis económico. Y eso es entender que el único sentido que tiene los procesos de la producción es que la gente viva mejor. Punto. Si no estamos logrando eso, estamos frente a una política económica o una política pública fallida. Un tema. Otro tema que quisiera rescatar de esta conversación es que claramente estamos viendo que hay un sector de la economía que jala razonablemente, que tiene cierta derrama. Algunos quisiéramos que fuera más grande que lo que da, que es la parte de la economía orientada hacia el sector externo, pero que hemos descuidado el mercado interno y que la urgencia en este esquema de transformación productiva, de redefinición de nuestro modelo productivo, pasa por una atención inmediata de las realidades y las necesidades del mercado interno. Y ahí hay un asunto, déjeme ponerle un poquito de salsa a este taco. Ahí hay un asunto que sí, posiblemente va a haber, ¿verdad? Dependiendo de lo exitoso en que logremos incorporar la reactivación, logremos hacer la reactivación del mercado interno, que pasa inclusive por apoyos financieros, apoyos no financieros, volver sujeto de crédito, gente que hoy no es sujeto de crédito, es que todas las cosas que estamos hablando, ¿verdad? Lo cual pasa por las regulaciones del sistema financiero, repensar si debe haber un pedazo de nuestra banca nacional que tiene la garantía de todos nosotros para desarrollar y tomar cierto riesgo, etc. Aquí hay mucha tela que cortar, es decir, decirlo suena fácil, hay mucha tela que cortar porque hay mucha cosa, mucha amiga de por medio, pero la salsa al taco es la siguiente. Sí, posiblemente si empezamos a jalar esa economía, vamos a requerir una gran cantidad de readaptación en capacitación, digamos. Históricamente el INA ha sido un mal ejecutor de sus presupuestos, siempre. Desde que yo estaba ahí en el ministerio, la cifra de 30.000 millones de pesos siempre le sobraba. Me sorprende más bien que este año ahí se hable de 30.000. Y fíjese que si vamos a necesitar hacer capacitaciones de integración, digamos, renovación de conceptos a una población trabajadora que se va a incorporar, Dios primero, una economía interna más robusta, etc. Y le vamos a quitar la plata al INA, que es parte de la propuesta, ¿verdad? Que escuchamos. Entonces ahí es donde se ve muy claramente qué ponemos primero, el huevo o la gallina. Y sí, para reflejar una cifra un poco mejor, vamos y recortamos ahí. Todo el mundo va a decir, el INA es una barbaridad, es una cosa ineficiente. ¿Por qué en lugar de hacer eso no se vuelve? Entonces, si el INA sabe qué es eso, pues hay que hacerlo productivo, eficiente, andar detectando las necesidades del sector productivo, etc. Pero no hay que perder de vista, por lo menos quiero decir, yo en mi caso estoy pensando que parte de esa reactivación pasa por la integración y la reactivación de la pequeña y la gran empresa, que es la mayoría.
y retomo, lo compro al 100%, una de las cosas que dijo Luis Paulino, generar esa riqueza para poder ser solventes en la financiación de la seguridad social, pilar fundamental de nuestra sociedad. Tampoco estamos hablando de cosas que no son temas extraterrestres, no, son temas que están ahí, son temas reales. Ahora, este diálogo pasa por dos cosas, me parece. Primero, que es lo que está, me parece a mí siendo evidente aquí entre nosotros, es que esto es un tema esencialmente político en el sentido de quién se va a quedar con las tajadas que van a salir de todos estos esfuerzos, que eso es en el fondo la discusión, qué sectores se llevan las riquezas que se generan en el país. Ese es en el fondo, porque un reacomodo, pues lo voy a decir voy a tratar de decirlo lo más claro como lo pienso. Un reacomodo del aparato productivo pasa también por un reacomodo de las formas de distribución. Formas de distribución que a la vez, bien hechas, pueden servir para que vayan a los sectores más necesitados que reactiven con su demanda el mercado. O sea, y esto lo tiene que entender la gente, pero esto pasa por, primero, una gran humildad. Aquí uno se entusiasma y conversa. A mí me ha tocado tener este tipo de discusiones y con esto no quiero jugar de autoridad, pero para definir político. Hoy no tengo ese poder, pero pasa por una gran humildad que es entender que lo que se propone por cada uno es una propuesta y que posiblemente la mejor verdad es la que se va a poder construir, no la que uno quiere, y aceptar que hay que ceder. Eso creo que es el punto de partida. A veces las ideologías nos separan, a veces nos atrincheramos en teorías que nos separan. Aquí hay que entender que hay que llegar y dejar el saco afuera en la puerta y abrir con el corazón abierto, hablar con el corazón abierto. Ese es uno. Y lo otro, por Dios, se requiere un gran liderazgo. Se requiere un liderazgo político que conduzca esto, porque esto no va a ser espontáneo, porque lo que puede pasar en lo espontáneo es que esto se despelote. No, perdón, Sí, Guillermo, dale, por favor. Guillermo ha dicho algunas cosas que yo quisiera retomar brevemente. Cuando hablamos de diálogo, necesariamente hablamos de que vamos a llegar y sí, vamos a poner abajo, ¿verdad? Vamos a ceder en algunas cosas, vamos a pedir que nos acepten estas cosas y cedemos en estas otras aceptando las de otras personas, ¿verdad? Eso es esencial, si no, no hay diálogo posible. El diálogo supone una disposición a ceder. Pero yo creo que también el país ha llegado ya a un punto donde como país, aparte de la decisión de diálogo y la decisión de ceder en las cosas en que haya que ceder, como país también tenemos que tener cierta audacia. Yo veo, por ejemplo, lo que planteó ayer el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Hay sus gotitas de audacia. El ministro se atrevió a hablar de fraude fiscal y de que va, según él, a reducir el fraude fiscal en un 3% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya eso es bastante audaz. Rocío Aguilar, con todos los desplantes de matonismo que la caracterizaba, nunca habló de fraude fiscal, nunca. Se cuidó muchísimo de tener ese tema calladito, porque, perdone, pero lo voy a decir con toda claridad, porque sus amigos empresarios grandotes de mucha plata se iban a enojar si ella lo decía. Este ministro se está atreviendo a eso y qué dicha, pero necesitamos mucho más, una dosis mucho más grandota de esa audacia, porque el momento lo reclama. No es un momento cualquiera. El país está enfrentando una situación muy delicada y esta situación delicada se nos puede ir de la mano. El plan fiscal que se aprobó hace un año y algo fue un mal engaño, un mal autoengaño. Hubo gente que se aferró a ese plan fiscal, se quisieron engañar que con eso salíamos. Hasta hace muy poquitito, un mes, los medios de comunicación, La Nación y todos estos medios de comunicación seguían hablando de qué dicha que habíamos aprobado ese plan fiscal, que eso nos estabilizaba la situación fiscal. Hoy es evidente que no. Ese engaño, como decía el dicho de antes, la jarana está saliendo a la cara de una manera clarísima. Entonces, necesitamos soluciones de verdad, no soluciones de mentirillas como ese plan fiscal, soluciones en la línea de lo que el ministro de Hacienda dijo ayer cuando se atrevió a hablar
del fraude fiscal, de combatir la evasión tributaria en esa línea. Por ejemplo, pienso ahorita, para la reactivación económica, en medio de en un contexto que en muchos sentidos es limitante, hay una serie de factores limitantes que dificultan poder lograr que la economía se reactive. ¿Cuál es el instrumento más poderoso al que deberíamos recurrir, por lo menos para el corto plazo, para la reactivación económica? La inversión pública. O sea, en medio de una serie de condiciones limitantes, el instrumento más poderoso es la inversión pública. La política monetaria, como lo dijo Guillermo, la política monetaria es una vagabundería, eso no sirve. No es cierto que de esa manera se pueda reactivar la economía por muchísimas razones, que el otro día las explicamos, pero no es cierto que vía política monetaria se pueda reactivar la economía. Hay una serie de factores que impiden que la política monetaria pueda tener la eficacia. De todas maneras, la política monetaria es menos eficaz y la poca eficacia que tiene es más lenta, se da a lo largo. Toma mucho más tiempo. Sí, y en las condiciones en que estamos menos todavía. Entonces, está la alternativa, no digo que sea la única, pero probablemente es la herramienta más poderosa que podríamos tener en este momento, la inversión pública. Es posible llevar adelante un programa de inversión pública en serio, grandote, planificado para generar muchos empleos. Técnicamente es posible. ¿Cuál es el obstáculo? Es un obstáculo de burocracia, de administración, de leyes y de intereses que hay alrededor de todo eso. Entonces, habría que ver cómo logramos romper esas amarras, cómo rompemos las amarras burocráticas y administrativas, cómo facilitamos las cuestiones legales y cómo los intereses ceden para dejar de bloquear las cosas y permitir que caminen. Cuando digo intereses es, por ejemplo, que se hace la licitación, se asigna la licitación y por una coma se apela a la licitación. Y se atrasan 2 o 3 años. Exactamente. Así Y entonces esos intereses tienen que estar dispuestos a aparcarse, a hacerse a un lado y decir, ok, se asignó la licitación, vamos para adelante. ¿Cómo rompemos esos amarras? Si no es por vía del diálogo nacional, no veo. Porque hacer lo que hizo el presidente de Salvador, de meter el ejército a la Asamblea Legislativa, obviamente en Costa Rica no vamos a permitir que pase eso. Jamás. Esas vías no. Entonces tendrá que ser la vía del diálogo y a ver si ponemos abajo todos, empezando por la gente que tiene más plata, ponemos abajo para que esas cosas caminen. Si no, perdón, se nos va a llevar el carajo. Déjenme anotar aquí, porque me llamó la atención lo que decía Luis Paulino sobre cuando se aprobó la reforma, ¿verdad? Y toda la laraca que se armó en torno a la aprobación de la reforma, que ciertamente ayudó a evitar un problema de caja que en ese momento teníamos y muy serio, ¿verdad? Porque se acuerda que de don Luis Guillermo se había anunciado que andábamos sin plata en la tesorería, en fin, tema que se podrá escudriñar en detalle en otra oportunidad quizá. Pero lo que quería decir es esto, porque lo revisé, a raíz del anuncio que hizo ayer la agencia de calificación Moody's, que es una empresa, digamos, para explicarlo, es una empresa, ustedes lo saben, pero mejor lo explicamos, como recordarán, que da opiniones sobre cómo ve la situación financiera, en este caso del gobierno, se llama riesgo soberano. No hay que olvidar una cosa, el 5 de diciembre del 2018, después de que se había aprobado la reforma hacendaria esta, Moody's y las otras calificadoras, pero Moody's lo hizo el 5 de diciembre, anunció una baja en la calificación de riesgo de Costa Rica con perspectiva negativa. O sea, que quienes no habían, y por lo visto no quitó el dedo del renglón. Se aprueba la reforma y las calificadoras mandan a decir, no, estamos viendo, les acabamos de bajar la calificación a pesar de la reforma y les estamos dando perspectiva negativa. La opinión que dio Moody's ayer fue, ante un resultado grande que hubo y otras cosas, los bajamos más, ahora los vamos a dejar estables porque esperemos que no vayan a deteriorarse más, pero estamos más abajo. Luis Paulino, lo que le estoy diciendo es que usted le estoy dando la razón. Yo también a mi manera en muchas oportunidades di a entender que lo que se estaba haciendo era insuficiente, que había que hacer otras cosas para la cosa fiscal, pero bueno, eso fue lo que salió, que repito, grupos que tradicionalmente se habían opuesto desde el 2005 de don Abel Pacheco
Y en el caso del gobierno de doña Laura, no sé si fue en el 12 o en el 12 o 13, que se habían opuesto. Se hicieron un lado y pasaron la reforma. Porque es que aquí, de nuevo, el tema es político en el sentido del diseño de los instrumentos que permiten repartir la riqueza que socialmente se produce. Ese es el corazón de estas discusiones, porque un acuerdo fiscal, y aquí usted me tiene que apoyar, estoy seguro, Héctor, en el fondo es un acuerdo social. Sí, obviamente. Eso es un acuerdo social, que es lo que realmente estamos demandando como país. Pero Guillermo, está bien, yo estoy de acuerdo, obviamente, sí, toda esta cuestión fiscal, los economistas podemos hablar mucha caraja, mucha papaya, como dicen los muchachos jóvenes ahora, pero en el fondo es una cosa política antes que económica, en eso estamos de acuerdo. Pero Guillermo, yo insisto en algo que dije antes y que no sé si usted lo comparte conmigo, en que la coyuntura del país es tan delicada que ya no podemos seguir compitiendo. Pongámoslo así, ese plan, podríamos quizá decir que ese plan fiscal era un menos peor. Peor es nada, podríamos decir. Peor sería no haber aprobado nada. Sin duda. Bueno, sin duda. supongamos que sí, supongamos así, pero no podemos seguir con peor es nada. De acuerdo. Y entonces eso significa ser capaces de ir mucho más allá de lo que ese peor es nada significó. Pues yo creo que si en no, eso estamos de acuerdo. Si no, esta carajada se Eso no. es lo que estamos hablando de la convocatoria nacional. Más allá de la técnica económica, más allá de la teoría económica, aquí hay un asunto político que es, o somos capaces de dar ese paso como país, como comunidad nacional, como Costa Rica, dar ese paso para tomar soluciones en serio, pues yo no sé, aquí va a pasar algo. No, yo no quiero que eso pase. No, yo coincido absolutamente. De ahí el llamado a que dejemos el orgullo, ¿verdad? Y reconozcamos un liderazgo que nos conduzca por ahí, porque de acuerdo, aquí el caldo de cultivo está ahí puesto. Yo quiero plantear dos inquietudes y luego abrir un espacio para que cada uno de ustedes pueda puntualizar o agregar elementos que les parezca que son necesarios de complementar. El primer tema que quiero plantear en esta parte final es que bueno, se ha propuesto por parte de ambos la necesidad de modificar la estructura, digamos, de lo que es el sistema productivo costarricense, que eso tiene que estar orientado a generar una mayor productividad, lo cual va a implicar más empleo, ¿verdad?, que tiene que ser empleo de calidad, y por lo tanto también una mayor capacidad tributaria, es decir, mayor capacidad de recoger recursos para el fisco, de tal manera que eso permita continuar un ciclo virtuoso, ¿verdad?, de desarrollo. La pregunta es, ¿qué significa eso en concreto? Es decir, ¿qué significa modificar la estructura productiva en este momento y qué tiempo va a tomar o cómo podemos lograrlo? Yo lo pensaría, Héctor, o sea, mi sueño, digámoslo así, la aspiración que yo tendría es una economía de Costa Rica que sea capaz de utilizar la dotación de recursos de que disponemos, desde por ejemplo los atractivos turísticos que las diferentes regiones de Costa Rica tienen, muchos de los cuales están desaprovechados en este momento. Desde eso hasta las posibilidades que pueda dar desde el punto de vista de, qué sé yo, de la industria farmacológica o de la industria de los cosméticos, etcétera, la biodiversidad que tiene este país, al aprovechamiento de tradiciones productivas que se nos quedaron estancadas y que podríamos abrirlas a posibilidades más ricas, tradiciones productivas vinculadas al agro, a la ganadería, a los mismos sectores industriales y artesanales. Todos esos sectores abrirlos a nuevas posibilidades productivas, incorporando tecnología, incorporando conocimiento, desarrollando encadenamientos productivos que por ejemplo nuestra producción agrícola pueda industrializarse en formas muy sofisticadas y muy innovadoras. Por ahí pues, lo pensaría yo, aprovechar la riqueza de la mano de la gente altamente calificada que está saliendo de nuestras universidades públicas en campos de tecnología de punta,
de convertirnos también en una especie de clúster de tecnología de punta, a partir de ahí generando software y generando eso otras implicaría, posibilidades. un tema que planteó antes Guillermo, la necesidad de convertir en sujetos de crédito personas que actualmente no lo son para que esos encadenamientos productivos Eso puedan supone, lo que desarrollarse. estoy diciendo, Héctor, supone una estrategia nacional de desarrollo. Eso es. Ahí hay una articulación de la institucionalidad pública. La institucionalidad pública tiene que articularse, coordinarse y orientarse teniendo en miras estos objetivos. Tendría que haber una concertación con el sector privado, sentarse a dialogar con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las distintas expresiones de la ciudadanía, las comunidades, las municipalidades, las diversas organizaciones cooperativas, solidarismo, etcétera, y convertir esa carajada en un proyecto nacional para decir, vamos a convertirnos en una economía de alta productividad, en una economía sofisticada, que da valor agregado a su producción, que aprovecha sus recursos en una forma óptima, que genera encadenamientos productivos, y que de esa manera vamos a ser capaces de asentar una distribución democrática de la riqueza y los ingresos, un Estado, un sistema de seguridad social muy sólido en nuestro sector público, empresas prósperas, regiones desarrolladas de una forma balanceada, porque tenemos que reconocer que hay grandes asimetrías de desarrollo entre las distintas regiones. Y finalmente, el gran objetivo, como el mismo Guillermo lo ha dicho más de una vez, el objetivo, la gente, cada persona, o sea, el derecho a una vida digna, a una buena calidad de vida para todas las personas en Costa Rica. Sí, yo pienso, sí, digamos que esa es la aspiración. No hay forma de decir que no a todas esas propuestas. Yo puedo sacar otras de energías limpias, de eso iría ahí limpio, también, claro, todo eso, desde todas luego. esas cosas. Quiero rescatar un asunto que Paulino en esta conversación mencionó, que se requieren acciones de corto plazo, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, yo atendería con mucho cuidado las asociaciones de desarrollo. El potencial que tienen esos sectores es extraordinario, es enorme. Conversaría con el cooperativismo, con el solidarismo. Esos son grupos, en particular los solidaristas, tienen muchos recursos que están interesados en hacer inversiones. Pensaría en esquemas, si al final llegamos a la conclusión que hay que abrir en algo los capitales de las empresas públicas, ¿verdad? Que pudiera ser que en la discusión, yo pensaría también en formas de participación colectiva. No necesariamente llevar estas acciones a los mercados internacionales para que vengan unos 2 o 3 a hacer el negocio, al menos podemos abrirlo porque hay ahorro nacional ahí que anda buscando. Los fondos de pensiones que le pertenecen a los costarricenses también tienen recursos. O sea, el tema es que oportunidades y opciones hay. Hay que hacer cosas de corto plazo y cosas más estructurales. Ahora, esto es un acuerdo nacional, esto es como un refundar. Esto es como un refundar la nación en su política que va a tomar no 1, 2, 3 años. Esto es una cosa larga, pero eso supone principalmente recuperar la confianza entre nosotros, podernos ver y conversar. Vea usted, este señor y yo pues nos hemos conocido hace muchos años. Hace tiempos conversamos informalmente en algunos programas de noticias, en televisión, alguna vez nos llevaron ahí, pero Con Laura Martínez en Canal 3. Exactamente, ahí fue donde nos vimos. Sí. Posiblemente, Héctor, es la primera vez, y en público, usted nos trajo a esto, en que empezamos a conversar sobre temas un poquito más en profundidad. Y uno logra identificar que sí hay cosas que uno puede poner a un lado e ir construyendo. Bueno, el punto es que uno se pueda ver con confianza unos a otros y no como nos han tenido en los últimos años. Es que el trámite de esa operación fiscal, de esa ley fiscal, fue terrible en la forma en que ha separado a los costarricenses entre buenos y malos. Si usted trabaja en el sector público, prácticamente usted es un delincuente ya en este país. Eso no puede ser. ¿Con qué entusiasmo va a ir una persona a dar un servicio? Si es en el sector público están las enfermeras que nos ponen las inyecciones cuando andamos enfermos, están los médicos que nos revisan cuando andamos fregados, está la gente que nos da los servicios, están los maestros que forman a nuestros niños. Entonces,
eso a mí me parece que el pecado, ese es mi reclamo principal a la forma en que se ha conducido la política en los últimos meses, año y medio en este país, donde nos ha puesto a los costarricenses a desconfiar unos de otros. Sí, y ahí, perdón, Guillermo, que yo quiero reafirmar esto que está diciendo Guillermo. Hemos estado metidos en una especie de borrachera ideológica, en una cuestión de un fanatismo ideológico tan enfermizo, que ha convertido esta garajada en una guerra de malos y buenos, y quienes estamos en el sector público, porque vos y yo, bueno, creo que aquí los tres somos, bueno, ya vos sos jubilado, quienes somos profesores en universidades públicas somos parte de eso, resulta que somos parte de los malos, ¿verdad? Entonces resulta que el sector público es el demonio en personificado, y el sector privado parece ser el sumum de todas las virtudes y todas las bellezas y todas las cosas buenas del mundo. Eso no es cierto. O sea, esto ni puede verse como una guerra de malos contra buenos, ni puede verse en esos términos maniqueos de que en el sector público todo es malo y en el sector privado todo es bueno. Aquí la verdad que de un lado y del otro hay cosas buenas y hay cosas defectuosas. Y tenemos que trabajar en la perspectiva de que lo defectuoso hay que corregirlo. Lo mismo en el sector público que en el sector privado. Y además en la perspectiva de que no podemos seguir imaginando que esto puede resolverse como una guerra entre lo público y lo privado. Aquí necesitamos que lo público y lo privado se den la mano. Así de sencillo. Más allá de todos esos dogmatismos ideológicos, necesitamos una estrategia nacional frente a los problemas que tenemos, asentada, como lo hemos dicho, en un gran diálogo nacional. Y dentro de ese diálogo tenemos que superar esos dogmatismos ideológicos y reconocer que lo público y lo privado no pueden estar en guerra, que para que las cosas se resuelvan tendrán que ir de la mano, dialogando, colaborando, entendiéndose. Lo público tiene que aportar lo suyo, pero lo privado también tiene que aportar lo suyo y de la mano. Porque si no está carajada, también vuelvo a repetir lo que he dicho antes, si no somos capaces de resolver esas cosas, aquí esto se nos va a ir de la mano. Estos fanatismos ideológicos en los cuales se insiste, en medios de prensa, se insisten machaconamente, esos fanatismos ideológicos los llevan para el hueco. Este esfuerzo de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y de la Alianza por una Vida Digna, lo que busca es precisamente poner la posibilidad del debate, de la discusión, de la reflexión serena, de no dejarnos llevar por la avalancha de muchas veces información malintencionada, manipulada, información que busca precisamente fortalecer posiciones ideológicas determinadas que impiden el razonamiento tranquilo. Ahí va mi última inquietud, antes de que ustedes puedan cerrar con una reflexión para que cada quien agregue lo que le parezca que quedó fuera. La preocupación es cómo hacemos para, en un clima político, porque el tema económico es un tema político, como muy bien lo han planteado ambos, ¿verdad? No podemos pensar en avanzar en lo elemental de la economía si no hay acuerdos, si no hay disposición, si no hay buena voluntad, que todos son conceptos políticos. ¿Cómo podemos lograr eso? Habiéndose alimentado, como lo decía Guillermo y también lo está diciendo Luis Paulino, un ánimo caldeado en el país que se incuba y que generalmente vemos cada día distintos voceros y voceras de sectores en los medios, en la Asamblea Legislativa también, que aprovechan cada noticia o cada momento no para buscar soluciones y encontrar una vía dialogada nacional, sino para generar más enfrentamiento. ¿Cómo podemos creen ustedes que podamos construir ese diálogo nacional para dar una solución a este problema que nos interesa a todos y todas, como es la vida digna para las personas del país? Yo pienso, Héctor, que primero está bueno que insistamos en los temas del diálogo y del acuerdo, porque ahí se está canalizando energías eventualmente descontentos. Hay una opción, hay una posibilidad. Yo voy a adelantar que me da la impresión que esta idea que aquí hemos compartido no tiene buen aire en todos los sectores. Porque hay un bloque que ha estado empujando esta política y ese bloque no va a querer que se le resquebraje ese esfuerzo. Pero la realidad es tan majadera que yo creo que tarde o temprano, ojalá que lo más temprano posible,
va a hacer reflexionar que esta es posiblemente la mejor opción para salir del atolladero. Refundar las políticas públicas económicas y las políticas nacionales. Porque, se quiera o no, esta situación económica que hoy estamos viviendo está afectando los resultados financieros de las compañías, a unas más que otras. E inclusive, la misma zona francas que hemos hablado, en el segundo semestre del año pasado, el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones y las de allá empezaron a aflojar. Hay condiciones que no hemos conversado aquí de la economía mundial. Eso tarde o temprano puede tener resoluciones desagradables que nos van a afectar. Entonces yo creo, siempre optimista y viendo de aquí para adelante, para mí yo tomo los datos nada más para ver qué se aprende, pero seguimos. Siempre optimista, yo creo que la realidad se va a imponer. Hay ejemplos muy cercanos, Salvador acaba de citar a Julio Paulino, hay ejemplos un poquito más lejanos, Chile, el modelo que aprendimos a emular, que nos enseñan que los pueblos llega el momento en el cual deciden que la cosa hay que manejarla distinta. Y están los balances de las compañías que sin la menor duda tienen que estar reflejando deterioros. Porque no es como decía el presidente del Banco Central, el señor don Rodrigo Cubero, el señor Cubero, el profesional que lo conozco, le tengo precio, pero decía, es que los bancos no están haciendo el trabajo. No es que no están haciendo el trabajo, es que ahí está la plata, pero nadie va por ella, porque ¿quién en su sano juicio, excepto que sea un individuo con una gran capacidad económica para tomar riesgos, la gente se retiene? Entonces, a ver, lo que creo es que las cosas les llega un tiempo, ojalá cuanto antes le llegue el tiempo a esto. Y desde luego, repito, esto va a requerir un gran liderazgo, que yo esperaría que esa iniciativa venga del señor presidente de la República, prácticamente, que es el que está investido hoy y tiene la legitimidad política para hacerlo. Pero si no, se lo voy a decir así, tenga certeza que por un lado va a brincar. Y esa es la parte interesante desde el punto de vista de análisis social, si tomo distancia. Preocupante desde el punto de vista del ciudadano que vive aquí, porque lo que pueda surgir, uno sabe por dónde arrancó, pero no sabemos dónde puede llegar. Sí, Héctor, que hay un asunto que yo creo que digamos, los sectores más poderosos de Costa Rica, los que tienen más dinero y los que manejan la política, los que están en la cúpula política, deberían entender algo que ya de alguna manera Guillermo lo ha adelantado, que es que la economía no es boyante si la parte social no está bien. Países tan pobres como Honduras o como Haití, la situación de pobreza, de desigualdad extrema, es un factor que impide que económicamente esos países prosperen. Hay la situación social deteriorada genera obstáculos gigantescos para que la economía pueda florecer, para que la economía crezca, para que sea una economía dinámica, moderna, de alta productividad. Es imposible en un contexto de aguda desigualdad social, de mucho conflicto, que la economía pueda florecer. Entonces yo creo que es importante que los sectores más poderosos de Costa Rica lo entiendan, porque es muy fácil, aquí lo hemos hecho, hablar de diálogo, y es muy sensato, muy necesario hablar de diálogo y llamar al diálogo, pero al diálogo concurriríamos, supuesto que se abriera un verdadero diálogo nacional, al diálogo concurriríamos actores con diferentes recursos de poder. No es lo mismo ser un campesino salcereño que ser el presidente de una cámara, que la Cámara de Industrias o de la Cámara o de la UCAEP, por ejemplo. No es lo mismo. De hecho, no es lo mismo ser un académico universitario como vos o como yo,
estamos en una posición de relativo privilegio que ser un trabajador de la construcción, una trabajadora doméstica, no es lo mismo. O sea, el diálogo se da entre actores en posición asimétrica. Y para que el diálogo tenga sentido y pueda avanzar y sea exitoso, quienes tienen más poder tienen que ceder más. Quienes tienen más privilegios tienen que ceder más. Si no, la cosa no camina, no tiene sentido. Y aquí eso tiene que ser entendido por todo el mundo y por los que están más arriba primero que nadie. O sea, quienes más tienen que ceder más para que esto camine. Si no, la cosa no va a caminar. Ahora, podría ser, como dice Guillermo, que en algún momento la realidad explote de una forma tal que obligue a que todas estas gentes que se han conchado en este fanatismo ideológico finalmente rompan la concha y entiendan. Podría ser. Pero es que llegar ahí podría significar que se nos hizo demasiado tarde. Podría significar que se nos hizo demasiado tarde, podría significar que ya cosas importantes se nos vinieron abajo, que la economía se derrumbó, que estamos en una situación crítica. Yo creo que no queremos llegar ahí, yo no quiero que lleguemos ahí, y yo creo que el país está a tiempo y tiene la capacidad para evitar y no llegar ahí. Pero para eso es indispensable esa dosis de sensatez, de ecuanimidad, de generosidad, porque ceder significa un gesto de generosidad y quienes más tienen deben ser más generosos precisamente porque más tienen. O sea, digo yo, lograremos que se entienda. Yo por lo menos personalmente lo asumo casi como una cruzada de evangelización personal. Yo continuamente, por todos los medios que tengo a mi alcance, digo esto que he dicho aquí y hago ese tipo de llamados que digo aquí para decirle, mire, por favor, rompamos estas amarras de este fanatismo, de este extremismo ideológico que nos ha amarrado, que nos ha frenado, que nos tiene estancados, para poder llevar adelante ese proceso, para poder resolver lo que hay que resolver, que yo creo que podemos hacerlo, que tenemos los recursos técnicos para hacerlo, que nos está haciendo falta un poco de valentía para afrontarlo y una buena dosis de generosidad para ceder y dialogar y poner cada quien de su lado. Pues digo yo ahorita no veo otra posibilidad sino insistir en esa tarea de, comillas, evangelización, a la espera de que ojalá la ciudadanía costarricense misma despierte y comience a exigirle a quienes están más arriba y a decirles, mire, señores y señoras, ustedes que son los que tienen más poder en este país, hagan lo que hay que hacer para que esto se encamine hacia donde debe encaminarse. Si hubiese algún aspecto que haya quedado por fuera que quisieran terminar o finalizar. Bueno, yo muy simple, Héctor, darle las gracias por la invitación a esta conversación y a Luis Paulino también, que venimos aquí. Este es un ejemplo de ejercicio democrático. Decía mi abuela que nadie se quita lo bailado, y de ahí, la gente que está siguiendo esto, sin la menor duda, siempre va a estar donde me ve y si se acuerda, va a decir, si este grado fue ministro de Oscar Arias, fue diputado de Liberación Nacional. Entonces, nadie se quita lo bailado. Y Luis Paulino ha tenido sus participaciones políticas también. Y sin embargo, hoy hemos hecho un ejemplo, bueno, no voy a decir ejemplo, nunca se pone ejemplo. Hemos hecho un esfuerzo por conversar sensatamente sobre temas en un ejercicio democrático. Y por eso le doy las gracias a los dos. Y decirle una cosa, Héctor, no sé cómo es la dinámica, pero si de las personas que escuchen o vean lo que se va a editar o lo que se va a producir de esta conversación, tienen dudas, preguntas, objeciones, no sé cómo se canalizan, pero mientras yo tenga un poquito de tiempo, con mucho gusto podemos ir aclarando temas, porque nunca la relación puede ser de un lado hacia otro. Ya yo a esta edad he aprendido una cosa fundamental, que realmente al otro lado de la pantalla, al otro lado de uno profesor en el aula, hay un montón de inquietudes y conocimiento que es una tontera no incorporarlo y no aprovecharlo. De manera que ojalá, si hay posibilidad de un diálogo de alguna forma, no sé cómo lo tienen ustedes estructurado,
yo con mucho gusto acepto objeciones, regaños, lo que sea, porque tengo una verdad, pero creo que no tengo el monopolio de la verdad. No, y Héctor, y yo, ya que lo dijo Guillermo, yo quiero reafirmarlo, yo quiero agradecerte esta oportunidad y agradecerle a Guillermo este intercambio que hemos tenido. Yo creo que es un esfuerzo en chiquitito de lo que Costa Rica tiene que hacer. Efectivamente, Guillermo y yo hemos estado en tiendas políticas distintas y seguramente tenemos diferencias en muchas cosas, pero más allá de las diferencias que tengamos en muchas cosas, resulta que también tenemos muchas coincidencias y posiblemente nos une un interés común, que es que amamos a este país. Finalmente eso es lo principal. Yo creo que de eso se trata. En este momento histórico Costa Rica necesita eso. Y, pues, y aparte de eso, decir que es muy complacido de haber compartido con vos y muy complacido de haber compartido con Guillermo igualmente. Bueno, un agradecimiento en realidad también de parte nuestra, de parte de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y de la Alianza por una Vida Digna, porque precisamente esto ustedes ya lo han dicho, ¿verdad?, de manera muy precisa, es lo que necesitamos en el país, ¿verdad?, este tipo de diálogo, este tipo de reflexión, no dejarnos llevar por la avalancha de información muchas veces tergiversada, manipulada de manera intencional en algunas oportunidades y en otras oportunidades por desconocimiento, falta de información, pero lo cierto es que estamos en un momento de la vida en la cual si algo abunda es la cantidad de información que fluye por las redes digitales, ¿verdad?, muchas veces difíciles de digerir, y uno de los efectos que tiene ese flujo intenso de información es que la gente ya no se detiene a pensar, no se detiene a reflexionar, y lo que buscamos con este ejercicio, con este esfuerzo en el que ustedes nos han acompañado y por el cual reitero el agradecimiento, es de parte de la sede del Pacífico, de la Universidad de Costa Rica y de la Alianza por una Vida Digna, proponerles que no solamente vean esta conversación, sino que también especialmente la compartan y ojalá puedan generar espacios de conversación, de diálogo, lo que decía Guillermo, si tienen dudas van a tener la oportunidad también de hacérnosla llegar por los espacios en los cuales vamos a difundir esta conversación, y especialmente poder conversar con la gente en su familia, en su comunidad, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, y lograr que esta conversación sea una motivación para la reflexión y para la búsqueda de un esfuerzo nacional que debe realmente integrar lo mejor del país, pero teniendo como foco central lo que ya han dicho nuestros dos invitados, que es la persona, el interés de la persona, la preocupación y la calidad de vida y lo que nos mueve una vida digna. Este esfuerzo de la sede del Pacífico mediante el proyecto Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa y de la Alianza por una Vida Digna precisamente está motivado por la realidad de que en el año 2003 fue reformada la Constitución Política para introducir en el artículo 9 el concepto de que somos un gobierno participativo. Entonces, si somos un gobierno participativo, no podemos simplemente pensar que está en la letra y ya somos un gobierno participativo. Tenemos que hacer un esfuerzo de formación, de capacitación, de debate, para que realmente las comunidades, mediante sus distintas formas de participación, las juntas de salud, las juntas de educación, las asociaciones de desarrollo, como se mencionaron aquí, los consejos de la persona joven, los espacios donde participan las mujeres muchas veces de manera informal y también la juventud, no solamente los espacios formales creados por ley, sino aquellos espacios informales donde la gente se reúne a conversar, puedan ser espacios en los cuales estos temas se discutan, se conversen y se encuentren también soluciones, y que también desde las comunidades puedan aportarse propuestas para resolver lo que nos surge a todos en este país.